Esta es la columna que publicó Javier Sicilia, la comentaba Jacobo Dayan en el video que hicimos hace un rato sobre esta publicación de Animal Político, La nada ante la barbarie, que habla pues de la inacción del gobierno, que no está haciendo absolutamente nada contra el tema más grave del país y pues se la vive en pleitos con el Reforma. Y creo que eso todos lo sabemos. Y en esta parte de la columna de Jacobo Dayan, en una parte, menciona que nosotros qué estamos haciendo, ¿no? Y precisamente retomando este tema, Javier Sicilia publicó esto el día de ayer, la banalización de la vida. Recientemente, en la columna de Jacobo Dayan es del día 18 de agosto, y esta la publicaron ayer. Recientemente, Jacobo Dayan escribió un artículo sobre la conducta del Estado y de los medios de comunicación en relación con la violencia, la nada ante la barbarie. Su argumento es penetrante. No apunta, como he tratado de hacerlo en estas páginas, a los vínculos que el Estado ha establecido desde hace muchas décadas con el crimen organizado. Nos muestra otra cara del monstruo, su inacción, su desprecio, su omisión frente a la tragedia humanitaria en la que la violencia nos ha sumido. Una actitud que, en su complicidad con el crimen, llama nada. En dicho artículo, Dayan muestra cómo el gobierno de la mal llamada 4T, semejante a las administraciones anteriores, no ha hecho nada para garantizar la verdad y la justicia, tampoco para disminuir la violencia. Mientras el discurso presidencial la niega, la Secretaría de Gobernación y las fiscalías la administran sin resultado alguno. Tenemos casi un nivel de impunidad absoluto, más de 90,000 desaparecidos, más de 300,000 asesinatos, la mayoría sin resolver, cerca de 40,000 cuerpos en los CEMEFOS sin identificar, más de 3,000 fosas clandestinas, el último recuento es de más de 4,000, sin contar las de las fiscalías, cuyo desaseo en la inhumación de cuerpos es, en muchas de ellas, semejante a las practicadas por el crimen organizado. 35% del territorio nacional tomado por células criminales. Ante este panorama, la mayoría de los medios de comunicación, señala Dayan, se suman a la nadificación del gobierno, reduciendo la tragedia al caso del día y sepultándola en el show mediático de la pendencia en turno del presidente, de la más reciente ocurrencia de la mañanera y del análisis sofisticado de la banalidad de moda. Muy pocos en el espacio mediático, nadie en el político, se atreven a abordar el fenómeno de la violencia y la impunidad de manera seria, desde una agenda de mediano y largo plazo, con compromisos serios y una pedagogía permanente que es parte de su obligación en contextos como el mexicano. Una de las causas de esta nadificación, y vean qué interesante lo que dice Sicilia, vean cómo los avances tecnológicos pudieran también estar detrás de esta normalización de la violencia. Una de las causas de esta nadificación, como la llama Dayan, de este habitar la nada, tiene que ver, me parece, con la banalización de la vida que ha traído el desarrollo de la tecnología virtual, cercada por la infinidad de apariencias que produce. La realidad ha perdido su densidad, su capacidad de ser experimentada. Cuando el sufrimiento y la muerte se vuelven cifras, porcentajes, gráficas, barras o videos que miramos desde la comodidad de nuestra casa, como vemos un documental o una serie televisiva, cuando la oferta mediática es inmensa, la realidad es cualquier cosa. En el zapping mental en el que nuestras percepciones se han hundido, siempre es posible cambiar de imagen. Todavía nos recuerda Iván Illich y ese poema terrible de Paul Celan, que es Fuga de la muerte en la época del nazismo, en los indicios en los que la técnica se puso al servicio del exterminio. Las chimeneas de los hornos crematorios anunciaban que de la densidad del mundo solo quedaba humo. Desde el surgimiento de la virtual drive de la computadora, esa desaparición se volvió casi absoluta.
Lo mundano del mundo, es decir, lo que debe importarnos, decía Illich en 1992, ya no yace como un muerto detrás de las líneas enemigas, ni como ruinas en las capas profundas del suelo, ni como el horror que debería conmovernos. Desaparece como se suprime una línea en el RAM Drive disco virtual. La velocidad tecnológica y su oferta de apariencias han borrado el mundo y la vida de una forma más terrible de lo que lo hicieron los crematorios de Auschwitz, donde aún el humo y su extraño olor, decía Leon Blum, al recordar sus años pasados en Buchenwald, dejaron una huella de horror y rebeldía en él, en Jorge Samperún, en Celan, en los sobrevivientes de esta catástrofe y en Iván Illich. Hago una pausita. Listo, continuamos. Lo bueno es que ustedes ni notan las pausas. Hoy, dice Cecilia, el mundo se colapsa por el cambio climático y la muerte de los otros solo nos conmueve por los escasos segundos que aparecen en una pantalla. Lo virtual se ha apoderado de tal forma de nuestras percepciones que nos ha despojado de nuestra capacidad de reacción. Estamos, como dice Dayan, en la nada, atrapados en ella. Nuestra capacidad de pensar, de detenernos en lo importante, de fijar la atención, se nulifica. Dominados por la inmediatez y el sensacionalismo que exige el consumo virtual, desprovistos de carne, ausentes del mundo, apremiados por participar en la defenestración del acusado del día o en la frivolidad del momento y dejar nuestra huella de babosadas en los 280 caracteres de un Twitter, ya no sentimos, ni olemos, ni vemos, simplemente reaccionamos al acontecimiento del día. Inextricablemente presos de redes virtuales en las que sin pensar capturamos pedazos de realidad, intentamos organizarlos en imágenes y chacoteos vacíos sin relación con lo real. Asistimos, por desgracia, no a una era que modifica nuestras percepciones, sino a una cuya virtualidad, decía Jan Robert, sintetiza una nueva clase de percepciones que se encaminan a lo humano y a una catástrofe antropológica. Hay, sin embargo, todavía en los márgenes grupos que se rebelan contra esos entumecimientos del espíritu y permiten albergar un destello de esperanza. Quizás algún día, cuando el colapso se vuelva absoluto, quizás entonces esos resistentes puedan rehacer el mundo. Se refiere a lo que Jacobo Dayan menciona como referencia de lo diferente en la columna El EZLN. Además opino, como cierra siempre sus columnas Cecilia, que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Miren, esto es en parte, esto que narra Cecilia, es en parte aquello por lo que yo y en este espacio no estamos de acuerdo en compartir imágenes crudas de violencia, llenas de morbo y llenas de horror, porque precisamente se vuelven parte de lo común, de lo cotidiano. Banalizamos la violencia. Estoy bien a favor de lo que hizo YouTube al prohibir ese tipo de imágenes en sus plataformas, y qué bueno que en otras redes están empezando a entender que eso, que mostrar así las cosas en lugar de ayudar, perjudica, porque ya en México ver un muerto, o sea, es como que parte del paisaje. Muy interesante, las dos columnas muy interesantes. La anterior de Jacobo Dayan, pues es el video que subimos antes de este. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.